Bueno, muy bien. Ahí ya estamos grabando. Ya les voy a compartir mi pantalla también. Me tocó hasta También reiniciar el enfermo, computador. profe. Sí, sí. La, la, ¿Cuál? la gripita que está dando. Pero es con un dolor Cois, de garganta ni el berraco, un malestar. Están bien. Sí, está enferma. Y yo en este momento estoy enferma también. Sí, no, es que eso está, nos estás actualizando la base de virus a todos, le digo. Aunque usted, profe, no le ha dado COVID. Pues que yo sepa, no. Yo nunca me he hecho el examen esa prueba, la PCR, no. Ah, yo tampoco. No. Nos pudo haber dado y ni nos habremos. Bueno, profe, tome moringa, Yo mijo. creo que en este momento todos estamos como, la mayoría estamos como enfermos. y aquí, No, aquí en sede central para iniciar semestre esta semana. Yo no sé cómo voy a hacer, yo no puedo ir. Me va a tocar seguir virtual. Ah, profe, van a empezar presencialidad en Medellín. Sí, con algunos cursos. Algunos cursos ya Ah, inician Y aquí en presencial. Oriente no han dicho nada, profe. No, pues yo creo que estarán esperando a que se termine este semestre y es muy probable que el otro semestre también sea presencial para ustedes. Yo creo pues. Lo que pasa es que dejaron algunos cursos virtuales y otros sí los pusieron presenciales. Todos los laboratorios ya presenciales y algunos cursos teóricos también presenciales. Pues como un piloto que están haciendo. Es que acá en la sede central este semestre es especial, es un intensivo. Entonces vamos a ver cómo nos va. A ver, bueno, yo creo que ahorita mismo es prudente para nosotros, voy a compartir la pantalla, que hagamos un repaso de lo que estábamos conversando, para que nos pongamos como volvamos a coger el ritmo de lo que llevábamos hace tiempito. Entonces, nosotros ya en el curso hemos cubierto varios temas. Lo que es la propiedad de los fluidos, pues yo creo que eso ya no es necesario que hablemos mucho, porque ahí pues básicamente nosotros cubrimos conceptos muy básicos, lo que era densidad, lo que era peso específico, viscosidad, gravedad específica. En la parte de reología, pues vimos los diferentes tipos de fluidos, que si es un fluido newtoniano, que si es un fluido que cumple ley de potencia, que puede ser pseudoplástico dilatante, o esos otros fluidos que tienen esfuerzo de excedencia, que son plásticos de Bingham y fluidos de Hershey-Buckley, ¿cierto? Pues aquí digamos que el resumen, para traerlo aquí rápidamente, si esto abre pues rápidamente, está en esta figurita, que nosotros veíamos pues que aquí con esta figura describíamos los diferentes tipos de fluidos, y que esto en su momento cuando vimos el tema de reología, pues no lo asociábamos muy bien como, y eso en la mecánica de fluidos, cómo nos iba a influenciar. Aparte de eso, pues también vimos los diferentes modelos, que son, por ejemplo, este para ley de potencia, que tiene dos parámetros, o este de Hershey-Buckley, que tiene tres parámetros, m y tau sub 0, y que en las últimas clases vimos cuál era la importancia de estos modelos reológicos en función de que ya con esa información podíamos calcular las pérdidas de energía en tubería, dependiendo del tipo de fluido. Pero esto digamos que en su momento, cuando vimos lo de reología, lo de los modelos reológicos, pues no lo teníamos presente porque no era el momento pues de hablar de eso. Entonces en esto de reología es básicamente eso. Tuvimos el tiempo de hacerlo, pero fue básicamente eso. En estática de fluidos, que fue el siguiente tema que empezamos a cubrir, pues el resumen aquí eh, grande que podemos hacer de eso es esta ecuación que aparece aquí. Esta ecuación cita que la diferencia de presión es igual al peso específico del fluido por la altura. Es el gran resumen de lo de estática de fluidos. Y con esto ustedes ya hicieron incluso un taller relacionando pues cómo podíamos determinar la presión en cierto punto dentro de un fluido, conociendo el peso específico y pues la altura del líquido que está sobre el punto.
Esto es un concepto fundamental que pues ya cubrimos, estamos simplemente como trayendo ideas de cosas que vimos como para volver a contextualizarnos. Pero aparte de esto, pues vimos un principio, la paradoja de Pascal, que nos decía que sin importar la forma del recipiente, pues si estaba a la misma profundidad, en un mismo líquido debería tener la misma presión. Y esos dos conceptos son los dos conceptos claves, por así decirlo, de toda la estática de fluidos. Ya de ahí se derivan un montón de ejercicios, pero pues todos se basan básicamente en la ecuacióncita que acabamos de ver y en este principio o en esta paradoja de Pascal. Ya después de esto de la estática de fluidos, que es, digamos, no es muy conceptualmente, pues no tiene muchos conceptos, ya que los ejercicios puedan tener cierta estrategia de solución, ahí sí ya es pues como desde la práctica, pero conceptualmente es esta ecuación y esta paradoja, y ya con eso uno puede abordar diferentes ejercicios. Esto obviamente aplica cuando los fluidos están quietos, ¿cierto? Porque estábamos hablando de estática, todos los fluidos deberían estar quietos para poder aplicar esta teoría. Ya de ahí empezamos a abordar lo que era la dinámica de fluidos y en esa dinámica de fluidos el primer concepto que introdujimos fue un balance de masa y un balance de energía para un volumen de control. Y que ese balance de masa y balance de energía los íbamos a llamar de una forma bien característica. En el caso del balance de masa, lo llamamos ecuación de continuidad. Y está expresado con esta ecuación que tenemos aquí. Pues ahí estamos haciendo un repaso. Voy a abrir esta cosita otra vez que siempre me sirve. Entonces, ecuación de continuidad, ¿y qué es? Un balance de masa para un volumen de control, ¿cierto? Nosotros tenemos un volumen de control que está comprendido entre este punto y este punto, y con ese volumen estamos haciendo un análisis de lo que entra igual a lo que sale, ¿cierto? Tal cual se ve en el curso de balance de masa. Y resulta esta ecuación. Cuando planteamos el balance de energía de forma ideal, lo que llegamos fue a lo siguiente. A ver, por aquí. Que esta fue como la demostración. Pero finalmente lo que obtuvimos fue esta ecuación. Que esta ecuación que está aquí la llamamos la ecuación de Bernoulli. Y tenía una característica. Y era que suponía que la energía no se perdía entre el punto 1 y el 2. Es decir, que el sistema era conservativo. Aquí no hay pérdidas por fricción ni por ningún otro fenómeno. La energía del lado izquierdo y del lado derecho son iguales. Eso fue, digamos, la primera aproximación que tuvimos de ese balance de masa que llamamos ecuación de continuidad y ese balance de energía que llamamos ecuación de Bernoulli. Pero no lo dejamos ahí. Nosotros dijimos, no, esta ecuación, sobre todo la de energía, no es del todo verdadera, porque siempre hay una parte de la energía que se pierde cuando el fluido se transporta de un punto a otro. ¿Y se pierde por qué? Por fricción entre las mismas moléculas del fluido y por contacto con las paredes de la tubería. Entonces, con base en esa información, pues nos dimos a la tarea de formular una ecuación general para la energía. Entonces, esa ecuación de Bernoulli la modificamos. Nosotros le hicimos una modificación que vino a quedar como la ecuación general de la energía. Y ahí nosotros hicimos pues los comentarios que fueron al lugar y llegamos a esta ecuación. Y con esta ecuación sí nos quedamos. Esta ecuación es la ecuación general de la energía e introduce algunos términos adicionales a la ecuación de Bernoulli. Este que es la carga de la bomba, este que es una energía que se remueve intencionalmente por motores o turbinas, y este HL que es una energía de pérdidas que están asociadas al paso del fluido por la tubería o en accesorios. Entonces nosotros con esta ecuación más la ecuación de continuidad ya éramos capaces de resolver algunos ejercicios que nos planteaban e incluso calcular cuánto era la potencia de la bomba, porque eso fue otra cosa que logramos pues establecer. ¿Cómo calcular la potencia de una bomba? Está más aquí adelante, avanzo rápidamente.
que era con esta ecuación, que también para nosotros ya tiene significado, ¿cierto? Cómo calcular la potencia que la bomba le está entregando al fluido. Y con eso se podía incluso calcular la potencia eléctrica si se conoce la eficiencia. Aquí, la eficiencia es la potencia que se suministra el fluido sobre la potencia de entrada a la bomba. La potencia de entrada a la bomba casi siempre es una potencia eléctrica. Entonces, con eso, despegando de aquí, pues podemos conocer la potencia eléctrica. Eso fue, digamos, como el gran núcleo de discusión que tuvimos en el curso. Pero ¿qué pasa? De esta ecuación general de la energía, voy a volver un instante aquí, hay un término, aquí donde está, de esta ecuación, hay un término que puede ser un tanto difícil de hallar, que es este, HL. Pero nosotros dijimos, bueno, inicialmente los ejercicios que se planteaban en el libro, HL nos lo daban como un dato. Pero resulta que en la vida real a nosotros nadie nos va a dar datos. Entonces ese HL es necesario que nosotros lo calculemos. Y ahí se desprendió digamos, otro análisis que tuvimos que hacer y llegamos a decir, bueno, este HL se puede calcular, porque ese HL, algunos estudiosos de la mecánica de fluidos comprobaron que es proporcional a la cabeza de velocidad. Es decir, es proporcional a este término. La cantidad de energía que se pierde es proporcional a este término. Entonces, de ahí fue donde salió la ecuación que nosotros conocemos como la ecuación de Darcy, que dice que HL es igual a F, L sobre D, por la cabeza de velocidad. Y que con esto ya nosotros podíamos calcular el HL. Fue un proceso como gradual, donde fuimos introduciendo cada vez nuevos términos, pero de una forma como tratando de hacerlo lo más coherente posible. Entonces, de aquí, L es la longitud de la tubería, D es el diámetro, y el término que nos iba a representar mayor dificultad para obtener es este, el factor de fricción. Y que ese factor de fricción dependía de varias cosas, entre ellas, el régimen de flujo y el tipo de fluido. Entonces nosotros incluso construimos una tablita. Nosotros dijimos lo siguiente. Voy a borrar por acá y voy a volver a poner. Nosotros dijimos esa F va a depender de dos cosas. Va a depender del tipo de fluido y a su vez va a depender del régimen de flujo. Entonces dijimos, bueno, en el régimen de flujo entonces, ¿qué vamos a decir? Que el régimen de flujo hay dos. Hay flujo laminar y flujo turbulento. ¿Y que cómo era que sabíamos cuándo estábamos en flujo laminar o turbulento? ¿Alguien de pronto lo recuerda? El número de Reynolds. Exactamente. Esto va a depender del número de Reynolds. Y que ese número de Reynolds lo vamos a calcular en función del tipo de fluido. Y que aquí podíamos tener un montón de tipos de fluidos. Entre ellos estaban, por ejemplo, los fluidos de tipo newtoniano. Pero también podíamos tener fluidos que cumplen ley de potencia. Podríamos tener también plásticos de Bingham. Y, ¿cómo escribo esto? Bingham, así. Y fluidos de Herschel Pulque. Entonces, este factor de fricción para nosotros, en la última discusión que tuvimos al final en diciembre, fue en lo que nos centramos. Nosotros dijimos, este factor de fricción es el que nos va a causar de pronto más trabajo en conseguir, pero lo clasificamos muy bien. E incluso nosotros alcanzamos a hacer una tabla que creo que les compartí por acá,
donde diferenciamos, pues, dependiendo del tipo de fluido, donde poníamos el tipo de fluido y poníamos, pues, cuáles eran las ecuaciones correspondientes. Aquí pueden complementar esta tabla incluyendo los fluidos newtonianos, ¿cierto? Aquí no están los newtonianos, pero también podrían uno ubicarlos aquí en esta tabla para saber cuál es el Reynolds que se va a utilizar en el caso bueno, cuál va a ser el factor de fricción en el caso laminar y en el caso turbulento, y con eso quedaría completa pues la tabla en la descripción. Todo eso, ¿a qué iba? A que nosotros en cierto momento vamos a poder, con toda esta información, venir aquí a esta ecuación general de la energía y vamos a poder saber cuál es el valor de HA. En un sistema real, cualquiera, uno todas estas parámetros de esta ecuación los puede conocer. Uno puede conocer, por ejemplo, la presión en el punto 1 y en el punto 2. Eso sería conocido. Uno puede determinar más o menos cuál es la velocidad en la tubería de succión y de descarga, cuáles van a ser las alturas. Este término pues casi siempre va a ser cero, porque no van a haber motores ni turbinas. Digamos, en aplicaciones en alimentos, lo que uno quiere es transportar un fluido desde un tanque 1 a un tanque 2. Entonces, pues no va a haber este tipo de cosas. Pero esta HL siempre va a estar como una gran incógnita. Entonces, si nosotros podemos, de forma teórica, calcular este HL, tenerlo como un dato conocido, entonces nosotros vamos a poder saber cuánta es la potencia que requiere la bomba para operar. Y ese va a ser pues nuestro objetivo, porque una vez conozcamos la potencia, ya podemos ir a los catálogos de las bombas y decir, bueno, de acuerdo a la potencia que necesito, es esta bomba la que yo necesito poner, o aquella, o la de más allá. Pero hasta que no podamos calcular a cabalidad este término HL, pues no va a ser posible, porque si no tenemos en cuenta este término, estamos subestimando el consumo de potencia y puede ser que la bomba que pongamos no sea capaz de transportar el fluido, o que se sobreesfuerce y la vida útil sea muy cortica. Y digamos que eso no es lo que queremos una bomba que sea adecuada y que no se sobrecaliente y que esté funcionando pues en condiciones óptimas para que la vida útil sea la adecuada. Entonces, eso a grandes rasgos es el resumen de lo que hemos visto. Miren que conceptualmente no son muchas cosas, son realmente poquitas ecuaciones y pocos conceptos. Aquí lo que puede ser un poco, digamos, de la imaginación es la aplicación que uno le pueda dar, porque hay ejercicios que plantean situaciones donde uno a veces no se alcanza a imaginar pues cómo resolverlas. Pero para eso teníamos algunas consideraciones que nosotros dijimos por acá. Ya con eso terminamos el resumen. ¿Dónde está? Yo creo que era más atrás. Profe, ¿y si hacemos unos ejemplitos para cortar? Ejemplitos. Vale, los vamos a hacer. A ver. ¿Qué era? Ah, no, eso lo hicimos fue con la ecuación de Bernoulli. Por aquí más atrás. Creo que era aquí. ¿Se acuerdan que teníamos 4 criterios para saber dónde podíamos despreciar ciertos términos? Y por acá. Aquí. Estos son los criterios que también es bueno que les peguemos una repasadita. Que dijimos que cuando en un punto de referencia el fluido está expuesto a la atmósfera, la presión es cero. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, si escogemos el punto A como punto de referencia, sabemos que la presión en este punto, entonces va a ser 0 pascales. Decíamos, ¿por qué? Porque hay cero. Si aquí no es cero, es la presión atmosférica, pero dijimos que todas las presiones que estamos introduciendo en la ecuación, sea de Bernoulli o en la ecuación general de la energía, son presiones manométricas. Y como son presiones manométricas, pues tienen como punto de referencia la presión atmosférica. Entonces no es que en realidad esto sea 0 acá de presión, sino que hay 0 pascales de diferencia
con la presión atmosférica, ¿cierto? Ese es el significado físico de la presión manométrica. Si uno lee 50 kilopascales, entonces quiere decir que hay 50 kilopascales por encima de la presión atmosférica. O si es una presión negativa, por ejemplo, menos 20.000, entonces uno dice que hay 20 kilopascales por debajo de la presión atmosférica. Entonces ese va a ser uno de los criterios, y eran 4. Vamos a repasarlos todos. Vamos por acá. Este otro. Se considera que en la superficie de un tanque o depósito la carga de velocidad es 0 y puede cancelarse en la ecuación de Bernoulli. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, otra vez este punto A, uno considera que la velocidad a la que está descendiendo el tanque, la velocidad a la que desciende el nivel del líquido en el tanque, es tan pequeña comparada con la velocidad que lleva el fluido en la tubería, que esta velocidad se puede despreciar. Nosotros decíamos, si el punto está en la superficie de un gran tanque que tiene una área superficial grande, entonces este término se puede despreciar. Y ya llevamos dos de los 4 conceptos que nos servían para simplificar la ecuación, porque de otra manera esas ecuaciones se vuelven a veces imposibles de resolver porque tienen más incógnitas que ecuaciones. Recuerden que para que un sistema de ecuaciones tenga solución, pues debe tener tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces eso nos ayuda. Entonces vamos con el segundo. El primero era para la presión, este segundo para la velocidad. Vamos a ver el tercero. Este dice que cuando los 2 puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga y velocidad son iguales y pueden cancelarse. Por ejemplo, si escogemos el punto B y el punto C, miren que B y C están dentro de una tubería que tiene el mismo diámetro, y si el diámetro es el mismo, pues la velocidad es la misma, y por tanto este término puede cancelarse con este. No es que sean 0 los dos, sino que al pasar uno al otro lado a restar, como son iguales, se cancelan. Entonces directamente uno los puede cancelar, siempre y cuando los puntos que uno escoja deben estar dentro de una tubería que tiene el mismo tamaño, ¿cierto? Si no, no aplica. Entonces ya vamos con el tercer como criterio para simplificar esa ecuación y eliminar algunas de las incógnitas. Y nos falta el último criterio, que es este. Cuando los 2 puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma altura, los términos de la carga de elevación son iguales y pueden cancelarse, ¿cierto? Entonces, caso puntual, si escogemos, por ejemplo, B y D, miren que la altura de B y D es la misma, y por tanto entonces Z1 será igual a Z2, y se pueden cancelar. No porque sean 0 los dos, sino porque al ser iguales, si yo paso uno al otro lado, pasa a restar y se anula, ¿cierto? Y ya con esos 4 criterios, nosotros resolvimos un montón pues, de ejercicios. Esos aplican no solo para la ecuación de Bernoulli, sino que aplican en general para ecuación de Bernoulli y ecuación general de la energía, para ambas. Sea que se desprecie o no las pérdidas de energía, los criterios siguen aplicando. Entonces son criterios pues, que son generales. Bien, entonces ya con eso nos falta mirar un temita que quedó por ahí como en el aire, y era acá, en esta parte que tenemos entonces, que fue lo último que vimos. Vimos que para nosotros calcular SHL, pues dependíamos de los números de Reynolds. En el caso de que el fluido fuera newtoniano, teníamos este criterio. Decimos que por debajo de 2000 es flujo laminar, y por encima de 4000 es flujo turbulento, ¿cierto? Y que el número de Reynolds pues era
un número dimensional que llamamos RE y que era densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. Uno calcula este número. Si esto, valor que le da uno de aquí a hacer esta operación, es menor que 2000, entonces el flujo es laminar. Y si le da mayor que 4000, el flujo es turbulento. Y si le da entre 2000 y 4000, eso se conoce como la región crítica, y ahí no se puede saber si es laminar o turbulento. Como puede ser una cosa es la otra. Entonces, si es una aplicación práctica, lo que hay que hacer es cambiar alguno de estos parámetros. Casi nunca uno puede cambiar la densidad o la viscosidad porque son parámetros intrínsecos al material. Uno no le puede cambiar la densidad ni la viscosidad a un material cualquiera, eso está establecido. Lo que uno sí puede cambiar es la velocidad o el diámetro. Uno puede hacer un caudal más alto, entonces aumenta la velocidad, o un diámetro diferente, más pequeño, más grande, y con eso hace que el número de Reynolds pues caiga en una de estas dos zonas, o en régimen laminar o en régimen turbulento, pero nunca en el régimen de transición, porque ahí no se pueden hacer predicciones pues exactas de lo que va a pasar. Entonces, con esto vimos que una vez sabíamos cuál era el número de Reynolds, pues podíamos utilizar esta ecuación para calcular el HL. Y que aquí este término F era nuestro punto pues importante dentro de toda esta discusión, porque este F es el que realmente depende del número de Reynolds. Miren que la ecuación de Darcy en sí misma no depende del número de Reynolds, pero F sí depende. F va a ser 64 sobre Reynolds en el caso de que sea el flujo laminar, y se calcula o bien sea con el diagrama de Moody o con esa ecuación grandecita que la verdad pues yo no la recuerdo, pero aquí más adelante la vamos a ver en el caso de que la queramos calcular con una ecuación. Entonces, dependiendo si esto en el caso del turbulento. Entonces, dependiendo lo que nos dé el número de Reynolds, entonces vamos a utilizar o esta ecuación o esta otra rama del algoritmo. Y con eso pues vamos a calcular F. Finalmente siempre vamos a calcular F. Y con esa F que calculemos pues la llevamos acá y ya calculamos el HL. ¿Cierto? Eso es en general para fluido newtoniano. Entonces eso lo vimos por acá. 64 sobre Reynolds. Esta sería la ecuación pues para régimen laminar. Estoy pasando rápido porque pues básicamente es un repaso y me cuentan si de pronto voy muy rápido o en alguna parte dicen, bueno, lo vimos, pero yo no recuerdo esto muy bien o lo que sea, y lo discutimos. Y para régimen turbulento estaba esta ecuación. Y con esas dos ecuaciones pues podíamos calcular el factor de fricción. Ya, en el caso de que el fluido no fuera newtoniano, que eso es lo que sigue de aquí para abajo, pues hicimos como un resumen esta tablita. Y esta tablita yo creo que nos va a apoyar mucho para poder hacer este repaso que estamos haciendo acá en este momento. Voy a ampliarlo un poquito más. Y miren cómo acá nos muestra que para fluidos de ley de potencia, Hertzsprung-Bucle y plásticos de Bingham, pues vamos a tener que calcular el número de Reynolds y el factor de fricción de una forma bien característica, con una ecuación pues, que estamos describiendo aquí, o en algunos casos con un gráfico. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder saber cómo utilizar esta tabla es saber qué tipo de fluido tenemos. Y si yo estoy trabajando en una planta industrial, pues no me queda más que hacer un ensayo, ¿cierto? Uno coge un viscosímetro de tambor rotatorio y pone a rotar el tambor a diferentes RPM, y eso va registrando la cantidad de torque que se necesita para mover el tambor. Entonces, eso uno lo puede graficar y de forma gráfica observa qué tipo de fluido es. Y si hace un ajuste como los que hicimos en Excel alguna vez a datos experimentales,
que se sacan de ese experimento, pues puede obtener los parámetros reológicos. En el caso del fluido de ley de potencia, por ejemplo, pues lo que vamos a obtener es M y N, ¿cierto? Aquí lo que obtenemos es M, pero no con este, M y N, donde M es el índice de consistencia y N es el índice de comportamiento al flujo. En los fluidos de Hershey-Buckley lo que obtenemos es M, N y tau sub 0. Y en los plásticos de Bingham obtenemos M y tau sub 0. Porque para los plásticos de Bingham, N es igual a 1. N es igual a 1. Entonces miren que aquí en ninguna parte de las ecuaciones para plásticos de Bingham aparece la N. En ninguna parte. Es porque aquí, vean, incluso aquí está consignado N vale 1. Mientras que aquí, para fluidos de Hershey-Buckley, aparecen todas tres, M, N y tau sub 0. Miren, por ejemplo, en esta aparece N, M y tau sub 0, porque esos son los tres parámetros reológicos que describen un fluido de esa naturaleza. Índice de consistencia, índice de comportamiento de flujo sería la N, y este último, el tau sub 0, es el esfuerzo de excedencia. Entonces, la estrategia general es calculo número de Reynolds. Calculo número de Reynolds crítico. Si el número de Reynolds es menor que el crítico, estoy en régimen laminar. De lo contrario, es turbulento. Y con esa decisión de comparar estos dos números, pues decido cuál de estas dos ecuaciones utilizar, si la del régimen laminar o la del régimen turbulento. Y con eso calculo F. Y esa F calculada la llevo a la ecuación de Darcy, a la misma ecuación de Darcy que la del fluido newtoniano. Esa no depende del tipo de fluido. Y con eso calculo HL. Entonces digamos que ahí tenemos un panorama general de las decisiones que hemos tenido que construir y tomar pues a lo largo del curso. Eso es. Yo creo que hasta ahí es el repaso. Lo que podemos hacer es en este espacio abrir el libro de Mott y mirar uno o dos ejercicios de ahí que nos llamen la atención y los podemos tratar de construir, ¿cierto? Desde cero. Vamos haciendo el paso por paso hasta que lleguemos a la solución. Entonces, venga, miremos por acá en el libro de Mott. Dime. Alguien iba a decir algo. Ay, madre, No, profe. esta gripita está como fuerte. Bueno. A ver, entonces vamos a ver acá. Ya le llaman gripa, profe. Sí, porque es una gripa, pero no sabemos si es coronavirus. Pero seguramente es coronavirus. Y ya no están mandando pruebas, sino es que para los mayores, pues para los viejitos y para gente muy enferma. Cierto que sí, yo también tenía como la misma información. Ya, incluso una nena que trabaja en el negocio fue a que hacerse la prueba y que no, que les daban 7 días. 7 días para que se alivie y listo, sí. Ya me apenas me dio desde ayer. O sea que, ay, bueno. Esperemos que no me dure tanto. Miren que muchos de estos capítulos ya los hemos cubierto. Los que no hemos cubierto es porque no están dentro del programa del curso. Por ejemplo, aquí, estas fuerzas debidas a fluidos estáticos, vimos algo, pero no completamente. Flotabilidad y estabilidad, este capítulo no lo vimos. Esto sí, de aquí para abajo sí ya va más continuo. El flujo de fluidos, ecuación de Bernoulli, ecuación general de la energía, lo del número de Reynolds. Esta que es en perfiles no circulares. Bueno, de esto también podríamos hacer algún ejercicio. Y el tema que sigue es este. Pero este no lo hemos cubierto. Capítulo 10 en adelante es el tema que vamos a cubrir. Pérdidas menores de aquí para abajo. Entonces vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de ecuación general de la energía.
para que retomemos. Entonces esto dice que los problemas están en la 2.13. Pues por ahí 2.33, que eso es lo que apenas fue 2.13. Aquí hay algunos problemas. Entonces ustedes, si tienen el libro ahí a la mano, porfa, ojeen algunos ejercicios y me cuentan. Uno dice, Faber, hagamos este que está como chévere, hagámoslo. Y lo hacemos así como lo hemos hecho antes, que abrimos un Word y vamos escribiendo las ecuaciones. Pero me gustaría que ustedes lo propusieran, alguno de esos de aquí el libro del capítulo 7, para que hagamos uno de estos. Mientras buscan, voy a ya sonarme la nariz, que ya no aguanto. Listo. ¿Han visto alguno? Profe, el 76. 76. Bien abajo. A ver. No, profe, espere. Que entonces leí mal. 7.6. 7.6, listo. 7.6. 7.6. Problema 7.6, este. Figura, listo, vamos a ver, problema 7.6. Entonces dice así. En la figura 7.15 se aprecia un arreglo de prueba para determinar la pérdida de energía conforme circula agua a través de una válvula. La válvula y circula agua, listo. Calcule la pérdida de energía si fluyen 0.1 pies por segundo de líquido a 40 grados Fahrenheit. Listo. Asimismo, calcule el coeficiente de resistencia K si la pérdida de energía se expresa como K por. Listo, vamos a hacerlo entonces. Voy a abrir un documento de Word por acá para que empecemos a construir. Y lo primero que voy a hacer es entonces tomar pantallazos de esta partecita aquí así, para que nos quede también en el enunciado. Y aquí esta última. Listo. Y la imagen, por supuesto, yo me armo un poquito. Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestro problema planteado. Bueno, entonces acá lo que hay que hacer es plantear la ecuación general de la energía para este problema en particular. Y básicamente lo que nos están pidiendo es que hallemos HL, ¿cierto? Porque nos piden que calculemos la pérdida de energía. Pérdida de energía en la ecuación general de la energía se ve reflejado en el término HL. Pero primero hagamos algunas conversiones. Vamos a ver cuánto es 0.1 pies cúbicos por segundo en sistema internacional
y leemos las propiedades del agua, ¿cierto que es agua lo que circula? Circula agua a través de una válvula, así, a 40 Fahrenheit. Pero lo que hacemos es pasar esto a grados Celsius y hacemos la interpolación en la tabla ya con los datos pues en sistema internacional. Entonces, espérenme, escribamos por aquí el caudal y aumentémosle un poquito de tamaño. Así. El caudal va a ser igual a 0.1 pie cúbico por segundo. Listo. Entonces, aquí podemos escribir esto al cubo. Y aquí sabemos que un pie son 0.3048. Si ustedes saben hacer la conversión de otra manera, la pueden hacer, ¿cierto? Yo lo trato pues como de hacerlo con la conversión que me sé. Pero si lo pueden hacer en internet, también perfecto. Y esto daría, si alguien me puede ayudar a hacerlo, ¿cuánto daría en metros cúbicos por segundo? Pues para mí me da 0.0028. Sí, a mí también. Metros cúbicos por segundo. Listo. Esto sería entonces, corriéndole la coma, sería 1, 2 y 3. 2.8 por día a la menos 3, ¿cierto? Listo, ahí lo tenemos. Voy a mermar un poquito el tamaño para que quepa todo en un renglón. Listo, ahí estamos. Y ahora vamos a leer entonces la densidad y la viscosidad del agua a 40 grados Fahrenheit. Vamos a ver cuánto es la densidad. Es la temperatura. Es igual a 40. ¿Esto en grados Celsius cuánto es? Fahrenheit. Pero a mí me da 4,44. Listo. Entonces, a esta temperatura vamos a leer la densidad. Qué mal escrito ahí. Sería ρ. Y vamos a leer también la viscosidad, que es mu. Yo quito este espacio aquí, que se vean juntitos. Entonces vamos a ir al libro de Mott y al final, por acá abajo, están los apéndices, donde vamos a encontrar esas tablas. Creo que es el primer apéndice, el A. A ver, aquí propiedades del agua en sistema internacional. Está a 0 y a 5. Ah, pero miren que la densidad no cambia. 1000 y 1000. Si a 0 es 1000 y a 5 es 1000, entonces a 4.44 pues también es 1000, ¿cierto? Entonces aquí la densidad viene directamente. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Y la viscosidad sí vamos a tener que hacer una interpolación aquí, porque si cambia. De 0 a 5 cambia un poquito. 1,75, 1,52. Pero bueno, hacer interpolaciones, digamos que ya no es pues tampoco para nosotros quitemos esto, un problema. Ahora voy a abrir aquí y ahora la calculadora. ¿Alguien recuerda cómo va a hacer la interpolación? Acá la calculadora, para que nos guíe y recordemos. No, profe. No, vamos entonces a recordarlo. Lo primero es cambiar la calculadora al modo estadístico, ¿cierto? Acá en modo se le dan el 3, que es estadístico. Entonces le da uno aquí el 3. Y aquí, dentro de los diferentes modos estadísticos que tienen, lo que queremos hacer es una interpolación lineal. Miren que la lineal es la 2.
es A más BX, como quien dice intercepto más pendiente por X. Entonces sería la 2, entonces presionamos el 2. Y ahí ya nos sale esta tablita donde podemos ingresar los datos. X sería la temperatura, Y sería la viscosidad. Entonces aquí ponemos el 0, le damos igual, aquí ponemos el 5, le damos igual, y con las flechitas pues nos desplazamos acá para ubicar los valores de la Y. A 0 grados es 1.75 por 10 a la menos 3, y le da 1 igual. Y la que sigue es 1.52 por 10 a la menos 3. Y ahí los tenemos. Ya tenemos los datos. A 0 y a 5, ¿cierto? Ampliarlo un poquito para que lo vean ahí. Dos datos. 0 grados, 5 grados, y estos dos son los valores de las viscosidades. Aquí se come pues una cifra, es 1.75 y 1.52, pero ahí están, sino que no se ven. Cuando uno ya está ahí, ya los datos están ingresados, uno puede simplemente borrarlos, pero no es que ellos se borren, sino que simplemente desaparecen de la pantalla, pero quedan en la memoria de la calculadora. Y ahí uno viene, aquí, en la tecla Shift 1, que son las opciones estadísticas. Voy a ampliarlo un poquito para que lo puedan ver, y si está en otro botón, pues ustedes ya sabrán cuál botón es, el que diga STAT. Entonces hay que presionar Shift 1 para poder acceder a esas opciones estadísticas. Entonces accede 1. Y lo que queremos mirar son opciones de regresión, el 5. Esta. Aquí. Y lo que queremos saber es la Y. Miren que la X es la temperatura, la Y es la viscosidad. Entonces queremos saber cuánto vale Y a cierto valor de X. Entonces la Y es 5. Y aquí, antes de la Y, hay que escribir el valor de la X donde queremos saber la Y. Entonces es 4.44. Así, 4.44 por Y gorrito. Le da 1 igual. Y este es el valor interpolado. Sería aproximadamente 1.55 a 2 cifras. Y así pues uno puede interpolar con la calculadora los valores que quiera. Bueno, entonces ya sabemos cuánto es el valor. 1.55 redondeando a 2 cifras, ¿cierto? 1.55 por 10 a la menos 3. Lo voy a anotar por acá. 10. Eso está en Pascal por segundo. Listo. Ahora sí, vamos a escribir la ecuación general de la energía y hacer el análisis. Voy a escribirla aquí. Sería P1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 menos HL menos... escribí toda completa. Ya después despreciamos los que haya que despreciar. HR es igual a esto mismo, pero con el 2. Le voy a mermar un poquito el tamaño a esto. Listo. 2, 2, 2. Y esta la voy a escribir arriba para poder que la tengamos con el gráfico, ¿cierto? Para poder hacer el análisis en el gráfico. Y vamos a ver qué se puede despreciar y qué no. Y ustedes me van a ayudar, porfa, con los criterios que vimos ahorita, que estuvimos repasando, los 4 criterios. Entonces, presión 1 la conocemos. Aquí. Voy a ampliar, voy a cerrar esto aquí. Y ampliemos un poquito más esto. Ahí. Eso. Muy bien. Aquí, la presión en el punto 1. No la dicen. Ni en el punto 2 tampoco. Pero lo que nos dan es el delta de presión. Si ven este dispositivo que hay aquí abajo,
Este dispositivo que hay aquí abajo es un manómetro diferencial. Ese manómetro diferencial nos permite conocer la diferencia de presión entre dos puntos. Este manómetro va a ser necesario para nosotros aplicar esta ecuación, que el delta de P es gamma por H, para poder saber cuánto es el delta de presión entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, puntualmente, la presión en 1 y en 2 no la conocemos, pero con la información que tenemos aquí de este manómetro diferencial, vamos a poder calcular el delta de presión. Entonces, si yo paso este P2 a restar aquí, entonces quedaría P1 menos P2, y ese P1 menos P2 es justamente el delta de P. Entonces, pasamos de tener dos incógnitas, que sería P1 y P2, a tener una sola, que sería delta de P, y esa delta de P sí la podemos relacionar con lo que nos da el manómetro. Entonces ahí ya vamos a encontrar una ruta para resolver el ejercicio. Entonces, en teoría no las conocemos, no las conocemos. Entonces les voy a marcar aquí la X, pues, de que no se conoce. No se conoce, no se conoce. Velocidad 1 y velocidad 2, ¿las conocemos? Entonces, ¿qué dicen? Si nos dan el tamaño de tubería de 3 pulgadas, si se da la velocidad, pues sea en las tablas del libro se da el, el flujo. Ujú. O sea que estas dos velocidades son conocidas. Es más, uno de los criterios que vimos ahorita en el repaso nos aplica acá. El diámetro de la tubería acá y acá es que el mismo o diferente. El mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos términos? Cancelarlos. ¿Cierto? Se pueden cancelar. Aunque se puede conocer la velocidad, pues para la ecuación general de la energía, los podemos cancelar, porque el diámetro aquí y aquí es el mismo. Entonces, pues no hay problema. Si el diámetro es el mismo, la velocidad será la misma y por tanto, pues esos dos términos serían los mismos. Ahora vamos para las alturas. Miren que pasa lo mismo. La altura del punto 1 y del 2 es la misma, ¿cierto? Miren que están al mismo nivel. Punto 1 y 2 están al mismo nivel. Entonces estos dos términos también se nos van a cancelar porque son iguales y están en lados contrarios. Ahora, HA y HR son 0, porque entre el punto 1 y el 2 no hay ni bombas, ni motores, ni turbinas, ¿cierto? Entonces estos dos términos se van a ir a ser 0 también. Entonces lo único que nos queda como sobrevivientes de toda esta ecuación son estos términos. Este y este. Solo esos tres. El resto, todo se cancela. Entonces lo que nos va a quedar despegando de ahí es que HL es igual al delta de P sobre el peso específico. ¿Cierto? Vamos a hacerlo aquí a mano y después lo escribimos allá bien escrito. Despegando de aquí, yo puedo pasar este término al otro lado, queda positivo, y paso este término para acá para que quede restando a este otro. Entonces va a quedar así, que el HL, porque queda positivo, ¿cierto? Pasándolo al otro lado, va a ser igual a P1 menos P2 sobre gamma. Y ahí estamos. A esto es lo que llegamos después de despejar. Me confirman, porfa, si a ustedes les da lo mismo, antes de escribirlo aquí más abajo ya en Word. Sí, profe. Bien, entonces lo voy a escribir acá, aquí debajito. HL es igual a P1 sobre gamma menos P2. Y ese P1 menos P2 lo podemos expresar como un delta de P, ¿cierto? Delta de P sobre gamma. Ahí está.
Entonces, esto que son dos incógnitas, P1 y P2 son incógnitas, pues en realidad es una sola incógnita, es el delta de P, la caída de presión. Y ese delta de P lo podemos calcular con la información que tenemos de este manómetro diferencial que está Pero aquí. el delta del P no es negativo. No, ¿sabes qué? No, porque aquí incluso la gráfica está sugiriendo que P1 es más grande. P1 es más grande. Y por el despeje queda así. Si HL pasa allá, queda positivo, este pasaría al otro lado y queda P1 menos P2. Pues sí, pero pues viendo que los diferenciales es el punto final y el punto final no sería pues el 2. El punto final es el 2. Sí. Y pues si el flujo va así, entonces... Ay, Ah, no. bueno, sí, sí te entiendo, sí. Quedaría menos. Ya entendí. Si no, no te había entendido. Sí, entendiendo el diferencial como este delta como P2 menos P1. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, sí, tenés toda la razón. Así es. Quedaría así. Entonces vamos a proceder con lo que sigue. ¿Ustedes qué creen que de aquí qué sigue? ¿Qué habría que hacer como paso lógico siguiente? Encontrar el diferencial de temperatura, el diferencial de altura, Mm, pues Aquí, de presión. relacionar el delta de P con el delta de H, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, acá, entre el punto 1 y el punto 2, podemos hacer el recorrido. Vamos a ver, pues quedámoslo por aquí. Vamos a empezar desde por acá. Entonces uno empieza desde este punto. Miren que esta altura de aquí hasta aquí es desconocida. Uno la puede llamar X si quiere, ¿cierto? Y esta altura sería la misma, siguiendo esta línea hasta acá, y acá hasta acá, X. Y la llamamos X porque no sabemos cuánto es, pero igual en el análisis no va a importar porque eso va a terminar siendo, pues, se va a cancelar. Entonces, empecemos desde acá y empezamos a hacer el análisis. Entonces uno dice que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2 más, y empezamos a hacer el recorrido de aquí hacia aquí. Entonces lo primero que hay que hacer es esta pequeña columna de agua que hay de aquí, que es X, es en agua, ¿cierto? Esto es en agua. Y esto es en un fluido que se llama tetracloruro de carbono, y aquí nos dan la gravedad específica. Entonces, este primer recorrido que es en agua sería más gamma del agua por X, que X es esta pequeña altura de aquí. ¿Por qué lo sumé? Porque estamos yendo hacia abajo, nos estamos sumergiendo en el fluido y por lo tanto pues estamos aumentando la presión en 2 en esta cantidad. Listo, ahí más. Ahora, de acá hasta acá nos sumergimos, pero en tetracloruro de carbono. Entonces será 6.4 pulgadas. ¿Alguien me puede hacer la conversión de esto a metros, porfa? Para saber cuánto es en metros. De una vez. Cero coma 1625. 0,1625. Gracias. Entonces aquí sería 0.1625 por, voy a borrar esta flecha, el peso específico del tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. Lo voy a llamar así. Agua y tetracloruro de carbono. Listo. Entonces aquí nos sumergimos hasta acá. La presión aquí y aquí es la misma, porque están a la misma altura, ¿cierto? Entonces ya de aquí para arriba empezamos a restar.
porque ya vamos hacia arriba, ¿cierto? Aquí estábamos sumando porque nos estábamos sumergiendo en el fluido. Aquí vamos emergiendo del fluido, entonces menos. Esta columna de aquí hasta aquí es de agua. Y esta columna mide 0.1625 más X. Entonces será menos 0.1625 más X por el peso específico del agua. Hasta acá. Y ahí ya llegamos. Pasamos desde este punto, hicimos el recorrido y llegamos a este punto. Entonces ya tenemos la ecuación completa. Si uno distribuye este peso específico para estos dos términos, para este y para este, lo podemos hacer. Miren que si yo distribuyo este menos, este también me queda negativo, ¿cierto? Sería menos 0.1625 y menos por más da menos X por esto otro. Entonces lo voy a escribir acá así. Peso específico del agua menos X por el peso específico del agua. Miren que estos dos términos son iguales, pero de signo contrario los voy a señalar aquí. Este es más peso específico del agua por X y este es menos peso específico del agua por X. Por tanto, se pueden cancelar. Miren que la X ya no va a ser parte de nuestra ecuación, por así decirlo. Pues simplificando un poquito más, yo puedo pasar P2 para acá y me va a quedar P1 menos P2 va a ser igual a 0.1625 por peso específico del tetracloruro menos 0.1625 por peso específico del agua. Miren que esto es factor común, el 0.1625. Y me queda peso específico del tetracloruro de carbono menos el peso específico del agua. Y con esto, todo esto del lado de acá son cosas que yo puedo calcular. Peso específico del agua, y lo puedo calcular muy fácilmente. Peso del tetracloruro también, porque tengo la gravedad específica. Y con eso calculo cuánto es P1 menos P2. Lo podría reemplazar directamente en esta, para conocer cuánto es el HL. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a calcular estos dos pesos específicos. Alguien que me diga, ¿cuánto es el peso específico del agua? Ojo, es del agua que está circulando en este momento, que es agua que está a 4.4 grados. $9.81. Sería 9.81. ¿En qué unidades? Ay, profe, a mí ya se me olvidó Kilonewton, cómo lo hizo. kilonewton sobre metro cúbico. Kilonewton. Vamos a hacerlo. El peso específico de cualquier fluido se calcula como la densidad de ese fluido por la gravedad, ¿cierto? Es la multiplicación de los dos. La densidad del fluido por la gravedad. En este caso nosotros miramos de la tabla que la densidad del agua a 4.44 grados es 1000. Y al multiplicarlo por la gravedad, pues da 9.81, pero miren que es kilo, ¿cierto? Que no nos vayamos a confundir con eso. Entonces es así de esta manera. Densidad por gravedad. Entonces ahí ya tenemos el del agua. ¿Y cómo calculamos el del tetracloruro? Se multiplica este 1 por 1,6 por el peso específico del agua. Sería 1.6 por el peso específico del agua, pero ojo acá, el agua a 4 grados Celsius, ¿cierto? Siempre. Si esta agua, por ejemplo, hubiera estado a 25 grados, no importa, aquí es igual a 4 grados, porque es el
es el peso específico de referencia, que es agua a 4 grados. Afortunadamente aquí también es 4 grados, ¿cierto? Este también está, pues 4.44 no cambia, da lo mismo. Entonces, ¿cuánto te da Wanda? A mí me da 15.70 kilonewton. Kilonewton sobre metro cúbico. Listo. Entonces, miren que ya tenemos este y este, que estos dos los podemos llevar acá. Entonces, ayúdenme con eso, porfa. ¿Cuánto sería P1 menos P2? Recuerden que esto es kilos, o sea que hay que reemplazarlos aquí multiplicados por 1000, ¿cierto? Para poder que el cálculo de en pascales, porque si no daría en kilopascales, pues también, ¿cierto? Que no habría problema. Siempre y cuando uno haga pues, el rastreo de las unidades bien. Profe, otra vez, ¿usted qué dijo? ¿De qué? ¿En qué parte? Lo último que dijo. Ah, no, que acá estos pesos específicos están en kilonewton. O sea, en realidad en sistema internacional sería 9810 y este sería 15700 para reemplazarlos acá. A mí me dio 957.12 pascales. Pascales. 957.12 pascales. Listo. Muy bien. Entonces, este valor es el que vamos a traer aquí. Miren que es directamente P1 sobre P2. Entonces me cuentan, porfa, si ya escribieron eso que está ahí, pues escrito como a mano. Antes de bajar un poquito para que se vea toda esta ecuación completa. Ay, no, profe, a mí no me da lo que le dio a Juanda. No, ¿cuánto te da? Tati, Hola. usted lo hizo con 15,69 o 15,70. Si lo hizo con .69, da otra cosa. Pero me da 0,9571, pero yo creo que Juanda hizo la conversión negrita de kilonewton. Espere. Usted primero puso 15,70 menos 9. No, amor, no. Estamos con... Acá. Sino que es que por eso, profe, mire que A ver, primero hagamos. iría Yo también la hice así como dice 15,70, Tato. ¿no? Pero no habíamos dicho que no, el problema es con los signos Tato, ok. Tato, vea, es que primero tiene que multiplicar el 15,70 por 1000 y el 9,81 por 1000. Y ya lo resta y ya eso lo multiplica por 0,25. O lo puede hacer así directo y ya luego multiplica lo que le dé por 1000. Eso, también, sí. De todas las formas debería dar. A ver, yo lo hago así, por ejemplo. Y acá lo multiplico por 1000. Da 957 punto... Sí, da esto. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, sí te dio. O nada.
Sino que aquí el Sí, enredo sí, fue, medio, profe, sí. sí, haber puesto esto en kilonewton, lo hubiéramos puesto en newton y ya ahora si no reemplazar, ¿cierto? Bueno, volvemos acá entonces. Entonces, ya tenemos esta cantidad. Si la tienen por ahí anotadita, me la recuerdan ahorita, porfa, 957.12 pascales. Entonces, este delta de P es el que viene acá. Entonces, voy a borrar esto para que continuemos aquí. Entonces, con eso, de hecho, esta parte pues no la necesitamos. Entonces, vamos a escribir aquí, esto es igual a 957.12 dividido el peso específico del agua, que es 9.810. Ya lo habíamos calculado arriba. Entonces, ¿cuánto da este HL? Te da 0.0, o sea, 9.76 por 10 a la menos 2 metros. O, pues que era, Eso, metros. Empezando las otras unidades. Son Joule sobre Newton. eso era. Voy a ponerlo aquí entre corchetes. Son joules sobre Newton para que no se nos vaya a olvidar aquí. Listo, entonces, ya con esto tenemos el problema casi listo. Voy a disminuir esto un poquitico aquí. Entonces ustedes dirán, bueno, esto de aquí para abajo lo calculamos para nada, ¿cierto? Esta ecuación aquí ya no es necesaria. Pero vamos a volver a ver qué es lo que nos están preguntando exactamente. Entonces, calcule la energía perdida si fluye esta cantidad de líquido, ¿cierto? Entonces ya la tenemos aquí, en esta parte. La HL son 9.76 por 10 a la menos 2 joules por cada newton de fluido que se está transportando. Entonces esa parte ya. Entonces, asimismo, calcule el coeficiente de resistencia K si la pérdida de energía se expresa como K velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Esta partecita es la que nos hace falta determinar. Vamos a hacerlo entonces por acá. Entonces, miren lo que nos están diciendo, sabiendo que HL es igual a K por velocidad al cuadrado sobre 2G. Eso es lo que nos están diciendo. A ver que me deje copiar solo esto. Ponerlo aquí. Bien. Esta ecuacióncita es lo que nos están diciendo acá arriba en este enunciado. Calcule el coeficiente de resistencia si esta parte, si la pérdida de energía se expresa como K velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, con esta ecuación lo que vamos a necesitar es despejar K. Aquí. Entonces voy a volver a tomar esta. Y este está multiplicando 2 por G, están dividiendo, perdón, pasan a multiplicar. Sería 2 HL por G dividido velocidad al cuadrado. Y ahí pues ya tenemos despejado K. Entonces, de esta ecuación que tenemos acá despejada, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Se me hizo la palomita esta. 2 es una constante. HL lo acabamos de hallar aquí, vean. G es una constante. Y esta, la velocidad, ¿la tenemos? No. No. Entonces esta para nosotros es una incógnita. Entonces vamos a tener que calcular la velocidad en esa tubería para poder conocer cuánto es K. Entonces estos cálculos de aquí para abajo ya no se nos hacen pues como innecesarios. Sí los necesitábamos en parte, pero no todos eran necesarios. Bueno, entonces vamos a proponer una ecuación para calcular B. Que ustedes se acuerden, ¿con qué ecuación podemos calcular B?
Caudal sobre área. Eso. Ya, caudal sobre área. Listo. Muy bien, el caudal ya lo tenemos aquí. ¿Y el área? Nos dan el diámetro de la tubería. Miremos a ver cuánto es. Es tubería de 3 pulgadas, cédula 40. Tubería de 3 pulgadas, cédula 40. Entonces vamos a ver cuánto es el diámetro aquí para una tubería. Pero, pues ahí ya tendríamos que asumir que sea de acero, ¿no? O de un material. Eso, sí, porque no nos dicen. Pero al menos en el libro las únicas tuberías que tienen cédula son las de acero. El resto, si miras en los apéndices, ninguna tiene cédula. Todas son menores de edad. Entonces, pues ahí pues asumamos que es tubería o a lo mejor acá lo dicen. Tampoco. Bueno, son detallitos que se escapan, pero asumamos que es tubería de acero. 3 pulgadas, cédula 40. Vamos a ponerla por aquí. Para una tubería de acero de 3 pulgadas, cédula 40. ¿El diámetro interno cuánto es? Alguien que me diga por. O de una vez el área de flujo, mejor. Esto está en la tabla. Vamos a mirarla. Está por acá más abajo. Propiedades de líquidos. Propiedades del aire. Dimensiones de tubería de acero. Vea, cédula 40. Aquí está. Es para una de 3 pulgadas. Vamos a ver aquí. Yo me guío con esto que a veces me pierdo. 3 pulgadas. Acá estamos. El área de flujo en metros cuadrados es esta. 4.768 por 10 a la menos 3. ¿La ven? Vamos a traerla para acá. Se me pegó. A ver. 4.678 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, miren que este es directamente el área de flujo. Miren, área de flujo, ¿cierto? En metros cuadrados. Entonces no necesitamos ni siquiera el diámetro, porque lo que necesitamos es el área, entonces directamente leemos el área esta. No hay necesidad de tener que calcularla. Pues ya teniendo el área, podemos volver aquí para calcular la velocidad. Vamos a calcular la velocidad entonces. Esa velocidad va a ser el caudal, que lo tenemos por acá arriba. Vamos a ver acá abajo. Bueno, voy a ponerlo por acá arriba más bien para que quede como en el orden lógico de las cosas. Ahora sí tenemos las dos. Entonces va a ser este sobre este. Listo. ¿Cuánto les da eso por? Pero a mí me da 0.593 metros sobre segundo. Listo, muy bien. Entonces ahí tenemos ya la velocidad. Y esta velocidad la requeríamos para poder calcular esto. Entonces vamos a traer esta para acá. Y pues la voy a escribir al revés, ¿cierto? Es que eso sí queda todo loco. Lo que uno necesita al otro lado. Pero bueno, que son pues resabios de uno. A ver aquí, entonces esto es igual a 2. HL, ¿cuánto es que valía? Este. Yo escribo de una vez aquí la división, porque luego ya no me deja aquí. Por este, por la gravedad que es 9.81, sobre la velocidad al cuadrado, entonces son 0.593 al cuadrado. Bien, y aquí pues ya nos vamos con la solución final del ejercicio. ¿Cuánto vale K?
Profe, a mí me dio 5,300, no, 33. 5,33. Sí. Listo. Muy bien. ¿Qué unidades tendrá acá? Nos quedamos con- Profe, se supone que son adimensionales, no sé. Sí, K es adimensional, efectivamente. Esos coeficientes son adimensionales. Sin embargo, si uno tuviera la duda, pues los puede mirar de aquí, de estas unidades que sobrevive, y podría pues convencerse uno, ¿cierto? Puede hacer hasta lo más de fácil. Las unidades de HL son metros. Las unidades de la gravedad son metros sobre segundo cuadrado. Y las unidades de la velocidad al cuadrado son metro cuadrado, segundo cuadrado. Entonces ahí mira uno, metro con metro cuadrado, estos dos. A ver, con este más bien. Y otro color. Estos dos dan metro cuadrado. Y se cancelaría con este. Y segundo cuadrado con segundo cuadrado, ¿cierto? Y ya queda pues ahí comprobado que efectivamente pues esto es adimensional. Y ya con eso estaríamos dando por terminado el ejercicio porque ya calculamos el coeficiente de resistencia. Que precisamente acerca de estos coeficientes de resistencia es que vamos a hablar en la siguiente sección de la clase. Porque estos coeficientes de resistencia, ¿vieron cómo se calculan? Así básicamente, con un dispositivo, con un manómetro, y uno pone un dispositivo en la mitad y calcula el delta de P, y con ese delta de P puede calcular el K. Esos experimentos ya alguien los hizo para muchos dispositivos y esos datos de K están tabulados. Entonces nosotros ya no tenemos que calcular los K, sino que los valores de K, que son coeficientes de resistencia, nos los van a dar en todo momento en las tablas para ciertos accesorios y esos valores los vamos a poder utilizar para conocer cuánto es el HL en cada uno de los accesorios y eso nos va a complementar lo que estamos intentando pues cubrir, que es conocer cuáles son todas las pérdidas de energía en un sistema de tuberías, porque en un sistema de tuberías hay válvulas, hay codos, hay ampliaciones, expansiones, entradas, salidas, y cada una de esas cosas pues va a sumar a las pérdidas. Entonces, miren, este ejercicio estuvo muy interesante porque nos empalma con lo que viene, y fue así como sin intención. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿O alguna duda? Sí, refrescaron la memoria. Y está bueno el repaso, profe. Sí, excelente, listo. Entonces, hagamos una cosa, vamos al receso, volvemos a las 5 y hacemos otro ejercicio de repaso de otro ejercicio de otro capítulo, para que repasemos otras cosas, no de este mismo capítulo, sino de otro. Si lo pueden revisar en este momentico para que tengan ideas para ahorita, mejor. Y que la clase de hoy entonces sea de repaso para poder que no lleguemos así como en frío. Voy a guardar esto para compartírselos también en el Classroom. A ver, aquí. Esto lo voy a guardar en el escritorio. ¿Qué poner de qué es? Bueno, entonces nos vemos ahorita, nos vemos a las 5. Listo, profe, gracias. Listo, a Listo, ustedes. profe, gracias. Con gusto, a ustedes también.